La historia detrás del restaurante más famoso, mira. El 18 de diciembre de 2018, Juan Manuel Santurián, uno de los dueños de la famosa churrería Manolo, fue asesinado por su ex suegro, Miguel García, quien lo mató y se suicidó. Ni siquiera hubo un lapso prudencial de una discusión entre ambos, sino que directamente hubo un acometimiento sobre la persona de Santurián, que recibió 3 disparos, 4 en realidad, pero 3 sobre su cuerpo. Y finalmente, a escasos segundos de esta decisión adoptada por García habría de quitarse la vida a escasos metros del cuerpo de Santurián, que yacía ahí ya sin vida. Y si bien hubo varias hipótesis, todo hace pensar que tiene que ver con la millonaria herencia que se debería repartir entre Carolina y Natalí, hijas del primer matrimonio del empresario churrero, y Abril, hija del segundo matrimonio de Juan Manuel Santurián con Romina García. Lo que se viene muy probablemente es una discusión por los bienes, Claro, por los herederos. Puede haber una disputa realmente muy importante. Homicidio, suicidio, interna familiar y herencia millonaria. Porque el ex suegro mató finalmente al dueño de la famosa churrería y luego se suicidó. Carolina y Natalí querían dejar sin nada a su hermana Abril. ¿Realmente todo se dio por la herencia? bien, muy bien. Hasta ahí planteada la historia. La pregunta es, ¿cuál es el conflicto hoy? ¿Cuál es la novedad hoy? Porque este asesinato ocurrió en 2018. El conflicto de hoy, cerrada la declaratoria de herederos, tiene alta lógica, moral, espiritual, tal vez no legal. ¿Qué es? Por un lado está la hija, que hoy tiene 19 años, Abril, de su última pareja, del fallecido, el asesinado Santurián, hija de Romina García, que es tan heredera como las 2 hijas del primer matrimonio. Ahora, las hijas del primer matrimonio se plantean cómo aquella persona que es hija y nieta del asesino de nuestro padre, Claro. va a cobrar parte de la herencia de los bienes gananciales que él ha tenido. Claro, Digo, pero es un dilema de que además de matar a mi viejo, encima hay que darles dinero. Claro, pero la chica que tiene que ver con, digamos, Abril, que tiene que ver con el No, horror que también, cometió su absolutamente. abuelo. Más teniendo en cuenta, creo que lo álgido de esa situación tiene que ver porque hay bienes personales a nombre de Romina García. Bien. Por el Donaciones motivo que previas. no heredarían, claro, que no heredarían Carolina y Natalí, que son las primeras hijas del primer matrimonio. Bien. Entonces, lejos de ponerse en una situación de desventaja, estaría muy beneficiada por la división patrimonial que hace naturalmente la ley, sin tipo de valoración alguna. Claro, lo que quiero entender es si la bronca de las hijas mayores de Santurián Sí. es en realidad con la madre de Abril, o sea, que es la Pero hija del asesino. Vamos al punto, de verdad es subjetividad absoluta. Total. Porque la madre tampoco tiene nada que ver. Tenía una relación conflictiva, se había terminado, pero vivía en un mismo edificio que desarrolló la familia que es dueña de este gran restaurante. Santurián, además de ser un tipo muy querido, fue el desarrollador de esa marca en Miami. Sí. Ese local en Miami fue el lugar de concentración, la meca de los argentinos, Claro. cuando ganamos el tricampeonato del mundo. Ese era el punto de encuentro el punto de entonces. encuentro. Fueron 60.000 personas en Claro. la puerta Vos de ese fíjate lugar. que lo interesante es que son uruguayos. Claro. Este lugar nace en Borja, en España, Ajá. pero después se desarrolla, luego del 80 viene para Argentina, pero primero se instala en Uruguay. Ahora quiero volver un segundo al tema del homicidio, porque Alejandro Pellegrinelli, que fue el fiscal que intervino en esta investigación por el homicidio, si bien entendió que estaban muertos todos, ¿no? Victimario y víctima. Sí. Y a propósito de eso, la ley te sobresee, la ley te quita cualquier tipo de responsabilidad. Así hayas cometido el homicidio que cometiste o el delito que cometiste, lo cierto en este caso dijo, acá hay mucho más atrás. Acá hay mucho más. Y para poder entender lo primero, vamos con el árbol genealógico, porque hay muchos personajes y vamos, Luis, a repasarlos un poquitito. Dale. En el centro arriba, bien claramente, Juan Manuel Santurián, que es obviamente la víctima, este hombre desarrollador de negocios. Y luego tenemos la primera esposa, Lucía Balián, ¿sí? Con quien tuvo a Carolina y Natalí, que son 2 personas que están reclamando con otro abogado por Sí. los bienes. Y por otro lado, Romina García. ¿Cuándo la conoce? Cuando vuelve, luego de abrir el local en Miami, por la separación con su primera mujer, la conoce a Romina, empleada de uno de los locales de Mar del Plata, y 3, y con ella, producto de este amor, tienen a Abril,
hija que hoy tendrá 19 años. 9 años. Ajá. 19 Al años. momento tenía 14. Luis, Toda, te pregunto, toda ¿estuvo gente casado armenia, para- todos de origen armenio, ¿no? Porque el 18. apellido que termina en Ian son Ian. armenios. Bueno, no juega un papel menor y ya voy, Lucas. Claudia es la hermana de Juan Manuel, también una persona importante de negocios y muy querida en Mar del Plata, casada con Abedis Hay Sahakian, quien fue quien mantuvo el negocio pese a esta tragedia hace 5 años, mantuvo este negocio en acción con la vitalidad que hoy ves, que pasa en cualquier momento y hay fila. Sí. Claro, Vos. sí, Cari, totalmente. te quería preguntar, es importante saber si Romina García se casó con Juan Manuel. ¿Estuvo Sí, casada sí. o simplemente una No estaba convivencia? casada, estaba en crisis, en un momento de separación. Ahí lo que me dicen, y cuidando las formas, porque es una familia, insisto, muy querida de la ciudad, es que el suegro, guión asesino de su yerno, Sí. empieza a demandarlo con una cantidad de dinero para un uso personal. Un dinero de más de 6 cifras, claramente. Y por otro lado, lo que ve Santurián es que la situación se complica porque todos viven en el mismo edificio. Dice, esto se va a ir de madre si este hombre me sigue reclamando dinero y me puede cruzar en el palier, en el garage. Y le pide a Romina que pese a que se están separando, que le va a alquilar otro departamento, Sí. que le va a cubrir todos los gastos, pero que se tiene que mudar. En esos días pasa este crimen del 2018. Ahora, Y el hombre luego se quita la vida. En el además. momento. Se pegó un En el tiro lugar. también. O sea Qué que horror. encuentran los dos cadáveres en el mismo lugar. Tragedia en el mismo lugar, familiar. en la cochera, en el mismo lugar, porque el Tragedia suegro tremenda. de 70 años mata al yerno, al ex yerno. Claro. y él se va y se pega un disparo en Qué el horror. Me, Ven- me hacen una sola corrección, que es en Burgos, yo dije en Borja, en Burgos, España. y en España, efectivamente, en Burgos, y quien era el creador era Don Benito Santurián, que es el padre de Claudia y el padre de Juan Manuel. Ah. Por eso son dueños de ambos. Sí, O sea, ahora- es- Ben, ¿tú conociste alguno de estos personajes que estamos Sí, mencionando? al que se suicida, que era reconocido, ustedes saben, a mí siempre me gustó el casino Sí. y en los ámbitos de casino tenía como, no sé si la Fama. palabra es fama, Jacobo, claro. Sofovich. Claro. Claro, era Hay un gente jugador. que sabés que estaba. Pero Ben, tú jugaba fuerte, era un hombre que jugaba fuerte. Fíjate Jugaba vos. fuerte y muchas veces también utilizaba mucho prestamista ambulante. Ajá. El casino tiene como prestamistas satélites que están sueltos y sobre todo este tipo de jugadores lo que hacen es buscarlos porque Sí. saben que en determinado momento cuando la suerte se esquiva, ellos no se van a casa a tratar de corregir o de empezar otro día. Ellos se quedan ahí a ver de qué manera pueden continuar para doblarle el brazo a la mala suerte, ¿no? Es más, Claro. frente al casino hay 2 locales emblemáticos de Mar del Plata y han recibido a grandes figuras de la escena nacional Sí. entregándoles el auto para seguir jugando. Ah, Digo, la mirá vos, ludopatía para es- seguir Pero jugando. bueno, pero yendo pero- a la herencia, ¿no? No, perdón. Sí. Con respecto a eso, Sí. hago la referencia de la característica que mucho del dinero solicitado a quien era su yerno justamente era para timbiar. Ah. Totalmente. Ahora, perdona, la situación es que debía de ver tanta plata este hombre que si no se mataba, por ahí lo mataban. Porque en este Y tipo sí. de Sí, pero la situaciones de En ese- deuda... en ese medio, Totalmente. Para entender un poco de cuánto estamos hablando, de qué cantidad de dinero. Después nos vamos a ir con Celina Hernández a Mar del Plata, ¿eh? Pero tenemos esta placa que desglosa un poquito los bienes. Bueno, la herencia, a ver, propiedades y bienes que hasta ahora se pueden ir calculando. En Mar del Plata, bueno, los locales, Mar del Plata hay 3. También hay otro en Buenos Aires y otro en Miami. Locales y franquicias en toda Latinoamérica. Y algo que me dijeron que se suma a esto es que en medio del crimen, la familia y Santurán como desarrollador estaba construyendo un edificio de 25 pisos en Avenida Constitución Sí. y una galería comercial de al menos 32 locales. Bien. Esa obra quedó parada por este hecho luctuoso. Sí. Seguramente muchos herederos están buscando la resolución o para avanzar y vender los Claro, locales imagínate, o vender y que imagínate. otros lo resuelvan. ¿no? Entonces, propiedades en Mar del Plata y Miami, locales, Sí. franquicias en Costa Rica. Sí, Sí, toda Costa Rica, Perú y Latinoamérica. Panamá. Sí. En todos Toda lados. Qué Latinoamérica. bárbaro, Sí. toda Es Latinoamérica. muy Es importante. un negocio de cadena. altísima rentabilidad, hay que Y en decirlo. Claro. Uruguay, tienen en Sí. Uruguay también. Ahora, Luis, Pero, las perdón, un hijas, dato la- importante, Sí. porque si no nos quedamos solamente con el churro. Cuando empieza con el desarrollo inmobiliario, luego aparece algo que llama el manejo financiero. Por ejemplo, rentabilidad de los locales,
Vos Sí. tenés que hacer algo con ese dinero. Si lo pones en una caja de ahorros acá o en Estados Unidos, el dinero se duerme. Totalmente. Bueno, esa rentabilidad está dentro de la herencia Ahora, también. Luis, las dos hijas de él de su primer matrimonio, ellas manejan todo en Miami. Ellas se quedaron a vivir ahí porque Santurian se separa de su madre Sí. y vuelven para acá. La organización, hasta donde me dicen, la maneja, la de toda la marca, Avedis Sahakian, que es la cara de este restaurante en Mar del Plata, Sí. pero además es un hombre de la Cámara de Comercio de Mar del Ah, Plata. bueno. O sea, es un hombre influyente. Claro. Recontra. Claro, Algo Estamos aquí en esta famosa churrería y lo que pasa acá en Mar del Plata es que la información está muy blindada. Ajá. Me cuentan que cuando pasó todo, Sí. se supo al ras, pero se tapó, se escondió. La gente tiene miedo de hablar. Cuando hablas con alguien te dicen, no, yo prefiero no meterme, no quieren, obviamente, hablar en on, ni ahí, pero tampoco mucho quieren hablar en off. Es como que tienen miedo de quedar involucrados. Pero sí, el dato que pudimos sacar es que cuando pasó todo esto, el suegro estaba viviendo en un departamento que le prestaba Santurian. Sí. ¿Sí? Sí. Y se lo quiso sacar porque lo tenía que vender. Pero entonces el suegro le dijo, me vas a dejar en la calle, no me dejes en la calle. Y él, como bien decían en el piso, le ofrecía alquilarle otra cosa. Parece que no se llevaban bien entre ellos, por eso también la convivencia en el mismo edificio, este Bogos 2, donde sucedió el crimen, era complicada. Sí. Y esto es un poco lo que llevó a lo que después sucedió, además de todo lo que están contando, por supuesto, muy bien en el piso y Perfecto. todas las propiedades. Sí, sí, Aquí sí, en Celi. Miami hay mucha plata en juego. Totalmente. Pasa que Estamos ese- justamente desglosando lo que es la herencia. Impresionante, Celina, lo que nos aporta. Sí. Es evidente que en este contexto de, digamos, de conflictividad, por razones estrictamente económicas, se avisoraba un desenlace. Estoy hablando entre Romina García, de acuerdo a la fuente que me está suministrando la información directa, que conoce a esta familia, dice que ya los conflictos venían por razones económicas. Ah, ok, Pochi. Ahora, yo había leído que muchos amigos del empresario decían que él ya estaría con otra mujer y que su ex suegro había tomado un poco de como venganza. O sea, es lo que se decía en ese momento en off. Sí, igual Sí, que yo lo que quería quiero- poner en contexto sí. algo. Cuando todo estaba bien, Lucas también, cuando todo estaba bien, era un hombre de, en este caso, 70 y 63. Sí. No es un suegro añoso y un No, no, hombre no. contemporáneo de su pareja. Eran dos personas que hablaban un código medianamente parecido y tal vez en algún caso el hombre que solicitaba todo el tiempo dinero, me dice que semanalmente le pedía sumas de dinero, creyó que tenía un poder sobre los bienes del yerno, cosa que no es así. Ahora, yo lo que pregunto es mezclar negocios con familias, sobre todo cuando no hablo de un kiosquito, estoy hablando de un negocio que factura millones y millones de dólares en gran parte del mundo. Digo, ¿cómo puede llegar a ser que ceda todo el poder, ¿no? El asesino, el suegro que luego se quita la vida, en un yerno? Digo, ahí hay un desprendimiento de por qué. Había mucha confianza al principio y después ya no. ¿Cómo el suegro le va pidiendo plata? Pero al- tomemos lo que dijo Luis, que me parece Un ludópata acertadísimo. no tiene Límite. primero, no tiene palabra porque incumple. Miente. El vicio lo lleva a incumplir porque Claro, la cuando enfermedad. pierde no tiene otra alternativa. Y segundo, cuando esa desesperación se te mete adentro de tus zapatos, es embromado sacarlo, sobre todo cuando vos no podés definir de tu patrimonio porque no lo tenés y dependés de una persona que no te quiere dar lo que sabe que vos vas a reventar. Lo extraño acá es que no me dio negociación. Según dicen los investigadores, arremetió contra este hombre de 63 años a los tiros. Según dijo justamente la compañera, eran 5, 3 fueron los que impactaron el cuerpo. No hubo una apretada para sacar Pero plata, sí hubo una premeditación, decisión Luis. de furia de matar. Premeditación. Sí, Sabía eso la hora que seguro. o sea, estaba todo premeditado y pensado incluso hasta su propio suicidio. Digo, termino con esto y termino con mi vida. Claro, y a mí lo que me da duda a todo esto es que acá el doctor contaba que en realidad el fundador de esta churrería tan famosa es el padre de De Juan Manuel, Juan Manuel y de Claudia. y de Claro. Claudia, es correcto. Y entonces ahí es como que
hay mayor división, ¿no? Imagino que el tema económico debe también traer problemas ahora entre digamos, las sobrinas de Claudia, que son las hijas de Juan Manuel. Claro, total. Hay de haber otra interna. No, pero el mayor además. conflicto es las hijas de Saturian. Por supuesto. Por un dilema ético, más allá de que nadie puede hacerse cargo de un crimen cometido por otra persona de su propia familia, Claro. es a la hora de dividir la torta, ¿cómo le voy a dar Bueno, dinero? pero ahí la ley... Buena ley. La Claro, ley. me Parece parece, que pero acá además lo son que digo hijas. es, le corresponde a la hermana también, entonces hay como una división y ahí... ¿Y el hermetismo a qué se debe? ¿El qué? ¿A qué es el hermetismo que hay con respecto a esta historia, digamos? Este señor Saturian, el dueño del restaurante, es un hombre que genera miedo, porque como decía Celina, dice la gente tiene miedo de Mira, hablar. hay- ¿Miedo o fue un hombre muy benefactor Me llamó la de la atención. ciudad? Yo le escribí un mensaje a alguien que me habían dicho que había sido una periodista que había hecho, digamos, toda la investigación Sí. policial. Esta periodista me respondió Sí. que actualmente estaba trabajando con la familia Manolo. ¿Ella está Ella, trabajando? que anteriormente cubrió el caso, pero Sí. que ahora está trabajando con la familia Manolo. Que ella dice que no hay nada que ocultar, me dijo, pero que no, por ejemplo, no quería salir al aire.